Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Ayrton, de la agrupación estudiantil Surcico, que entre otras actividades, en este caso realizamos un grupo de estudio, que vimos que este ya para el segundo parcial, que bueno, había una necesidad bastante importante de que habían muchas dudas, así que siempre que podemos intentamos hacer estos espacios para que complementen y bueno, ayuden a ayudarnos entre todos, sobre todo en este momento que por ahí hay menos clases y menos instancias para sacarnos un poco las dudas, así que bueno, muchísimas gracias Paulina por venir a estos encuentros para el segundo parcial también, que los del primero han sido muy fructíferos creo yo, y bueno, eso, no molesto mucho más. Bueno, gracias a Ayrton nuevamente, gracias a los chicos de Sur por contactarme. Para los que no me conocen, soy Paulina, soy estudiante avanzada de la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y se habrán dado cuenta por mi tonada. Les pido que me tengan paciencia y no se me rían. La idea es que empecemos a trabajar un poco con lo que es lo que les van a tomar en el examen del sábado. Los que puedan, me gustaría justo Vir, ¿cómo andás? Los que puedan, Hola, estoy llegando tarde como siempre, ¿eh? Llegaste justo, bueno. justo, acabamos de empezar, así que de 10. Que pongan sus cámaras, todos los que puedan, así yo voy viendo sus caritas y me voy dando cuenta si están siguiéndome o no, o si tienen dudas, o están entrando en crisis, como pasó con algunos compañeros de ustedes en el parcial pasado, y Ceci se ríe. Buenísimo, hola Denise, ¿cómo estás? Hola a todos. Ahora sí, ¿cómo andás? Me encanta verlos. Sobre todo porque ahí voy chusmeando a ver qué onda. ¿Cómo andan para este parcial? Cuéntenme. Y medio flojo. Medio flojís. No sé si flojo, capaz que hay algunas cosas que faltan ajustar, entonces es como que ahí se hace todo el rollo, vamos a decir. Sí. Capaz que son pequeñitas cosas, viste, que Sí. después... Bueno, pero van sumando y a la hora de rendir por ahí complica un poco, ¿no? Cuando las cosas no están muy claras, empiezan a hacerse lío en las preguntas de los exámenes. Sí, a veces pasa. Y recién estaba por saludar a Paz. ¿Cómo andás, Paz? Justo te vi y ahora te me fuiste de vuelta. Sí. No hay problema. Hola, Agos. Hola a todos. Cami dice que peor que en el primero. Bueno, esperemos que no. Esperemos que después de esta clase y de la que viene puedan sentirse un poco más cómodos que en el primero. Sí, que en el primer Yo me siento igual de perdida que en el primero y las clases me sirvieron para orientarme un montón, así que bien. Vamos para adelante con las clases de Paulina. Bien ahí, nos tengamos fe que aprobamos todos el sábado. ¿Alguien de ustedes es la primera vez que se conecta? O sea, que no se conectó la semana, el parcial anterior. Agos, genial. ¿Cómo te fue, Agos, en el parcial? Yani también. Bien, yo profe también. Bien, Fati, genial. Por suerte me fue bien. Pero bueno, bien. Tenía un poquito de miedo. Buenísimo. Las primeras... Yo, profe, también. Vos también. No sabía que había un grupo de estudios. Sí, armamos uno, incluso tenemos un grupito de WhatsApp, así que cualquier cosa también pueden sumarse a hacer consultas en ese grupito. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. A veces van a ver que no uso la lenguaje inclusivo porque me cuesta en realidad concentrarme en lo que tengo que decir y hablar en inclusivo, pero no es que no adhiera, sino que me cuesta linkear todo junto. Pero bueno, ustedes saben que son todos y todas y todes y a todos los que están presentes. Vamos a arrancar entonces. ¿Qué dudas tienen puntuales que les gustaría que veamos? Y ahí, Ayrton, te voy a pedir que les compartas a los chicos el link de WhatsApp, o si alguien lo tiene a mano. Hola, Paulina. Hola, ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Lista para recibir preguntas. Ya, de tu parte no, pero bueno. Siempre tenés que estar lista, Paulina. Siempre estás lista, en realidad. Bueno, mi pregunta es, chi cuadrado. Punto. ¿Y la pregunta dónde está?
No, vos tenés que... Todo el chi cuadrado, me Todo chi imagino, cuadrado. ¿no, Agustín? El modelo de prueba de hipótesis con chi cuadrado. Es verdad. Yo adhiero a la consulta. Bueno, Yo también adhiero, ¿eh? bueno. Vamos entonces primero a definir qué es chi cuadrado. ¿Qué es chi cuadrado? A ver quién lo puede definir. Es otra manera de hacer una prueba de hipótesis. Un poquito Ay, antes pero de qué eso. bien, Cecilia, cómo ha estudiado. Comparaba variables Tengo que cualitativas. volver al CBC yo con este ritmo que tengo. Es ¿Cómo la decís, independencia entre dos variables cualitativas. Claro, comparaba variables cualitativas. Bien, nos permite a nosotros ver si dos variables que son cualitativas son independientes o están relacionadas entre sí. Recuerden que tenemos diferentes maneras de relacionar las variables, como por ejemplo en relación al tiempo, a la dirección, a la intensidad. Y el chi cuadrado lo que nos permite ver es que cuando es cero, esto quiere decir que las variables son independientes. Entonces, no va a haber relación entre las variables. Agenden eso. Cada vez que chi cuadrado sea cero, indica que las variables son independientes. ¿Y Entonces, cómo hay una fórmula para calcularlo? Para vir. Sí, hay fórmula para calcular todo, pero vos no te preocupes por la fórmula porque te lo va a dar la salida de Statistics. ¿Y qué me dice la salida de estadística? La salida de Statistics Perdón. te va a decir el valor de chi cuadrado. ¿Cuál es el valor de la relación entre dos muestras? Ok. Pauli, ¿puedo preguntar algo? Sí, Ceci. Entonces, Estoy con mi gatita de atrás. cada vez... Ay, la puta madre. Estamos iguales con mi gatita. Entonces, Mi gatita se porta mal. No te escucho, Ceci. Cuando el valor... Ah, no, ahora sí, no te escuchaba. Que cuando vos decís, no me puede dar cero porque el valor es independiente, Uh-huh. ¿no? No, el valor no, las variables van a ser independientes. Entonces, si la P me da 0.00000, Uh-huh. yo no estoy rechazando la hipótesis porque el valor es menor, sino porque nunca me puede dar cero. A ¿No? ver, son dos cosas diferentes el valor P con chi cuadrado. Chi cuadrado nos da la pauta de que las variables son independientes o no, o sea, nos da la pauta de la relación entre las variables cualitativas. En cambio, el valor P nos sirve a nosotros para determinar si aceptamos o rechazamos una hipótesis que estamos fundamentando. ¿Por qué? Porque te puede dar un valor mayor o menor y en realidad vos estás midiendo, cuando haces una prueba de hipótesis, vos estás midiendo lo mismo para las dos muestras. Nada más que querés que ocurra, por ejemplo, no sé, que alguien se aprenda de memoria objetos. Entonces vas a ponerle música, a las personas le ponen música de fondo con personas que no le tienen música de fondo, por ejemplo, ¿no? Y que las personas que tienen música de fondo como Mozart se aprenden más palabras de memoria. Esa es mi hipótesis, supónete. Ahí, en realidad, mi valor P lo que me va a estar indicando es si yo acepto o rechazo la hipótesis de que poner música me va a ayudar a memorizar más palabras. Pero chi cuadrado lo que me va a decir es si poner música con la memoria, la memorización, si eso está relacionado. ¿Aus? Sí, lo que yo quería preguntar es, entonces hemos dicho que P lo que nos permite es aceptar o rechazar la hipótesis y nos da un valor mayor o menor. ¿Que qué? ¿Que alfa? Claro, que el nivel de significación. Que el nivel de significación. ¿Y el nivel de significación es siempre el mismo o puede variar? Ay, me haces reír, Agustín. El nivel de significación... ¿Por qué? Porque no importa. El nivel de significación, sí, va a variar de acuerdo al nivel de confianza, de acuerdo al intervalo de confianza que nosotros tengamos. A ustedes generalmente cuando no les avisan, el nivel de significación siempre va a ser 0,05, porque corresponde a un 95% de confianza. Pero esperen,
Vayamos por parte, así los que no estuvieron en la primera parte de los repaso y todo, pueden ir adentrándose un poco más a la materia, así no vamos tan desorganizados. Veníamos diciendo de que chi cuadrado era un modelo de probabilidad. Además de chi cuadrado, hay otros 4 modelos de probabilidad más. ¿Cuáles son? A ver si alguien se acuerda. Prueba de hipótesis de proporciones. No, estamos hablando de modelos de probabilidad. Antes de prueba de hipótesis, mucho antes. Unos 2 o 3 capítulos antes. Bernoulli. Normal, Ujú. binomial. Binomial, perdón. Sí. Bien, exactamente. Entonces, los diferentes modelos que nos van a permitir a nosotros calcular una probabilidad para poder hacer inferencias en la población de los datos obtenidos en la muestra van a estar dadas por 5. La distribución normal, la binomial, o ustedes la conocen como Bernoulli, chi cuadrado, f de Fisher y t de Student. Esas son las 5. ¿Qué características tiene cada una? Por ejemplo, empezando con la distribución normal. Era Es simétrica. Bien, es simétrica, muy bien, Cami. ¿Qué más? la media, la moda y la mediana van a caer siempre en el mismo lugar. Bien, van a Cero. coincidir. O no, porque si yo tengo no? un coeficiente intelectual con media de 100, no cae en 0, Ok. cae en 100. Ok. Entonces va a depender de la escala en la que yo esté trabajando. La distribución normal, ¿con qué puntajes se puede calcular los intervalos de confianza? Zeta. Bien, los puntajes Z van a ser entonces nuestras unidades de medida de la distribución normal. ¿Sí? Ahora en un rato lo vamos a repasar, pero recuerden eso, que Z nos va a dar la pauta de si nosotros vamos a tener un intervalo de confianza más grande o más chico, y vamos a ver qué son los intervalos de confianza. Después tenemos la distribución binomial. ¿Qué significa? ¿Qué característica tiene? Lo de éxito y fracaso. ¿Y qué significa que sea éxitos y fracasos? Es una variable aleatoria, Trabaja con 2 variables. ¿no? Ahí va, trabaja con 2 variables. Que sea una variable aleatoria, en realidad no, porque uno siempre cuando va a trabajar con variables, va a estar trabajando con alguna variable que le interese estudiar. Los valores sí pueden estar dados al azar, en el caso de una distribución normal. Pero es medio complejo meternos en ese terreno. Quédense con la idea de que la distribución binomial o la de Bernoulli es una variable dicotómica, es decir, que utiliza 2 categorías de respuesta. Verdadero, falso, éxito, fracaso, sí, no. Eso significa que sea dicotómico, que las opciones van a estar delimitadas solamente por 2 opciones. Entonces, si yo tengo muchas categorías de una variable, por ejemplo, la edad. Bueno, la edad no se haría. Por ejemplo, colores de pelo. ¿Cómo puedo hacer para transformarla en una variable que sea de Bernoulli? Una distribución de Bernoulli. La tipifico. Y la tenés que operacionalizar Ujú. en, por ejemplo, claros o oscuros. Bien, está bueno. ¿Y si tengo el pelo colorado? Me mataste. Ceci, Naranjas y rojos. Te compro la tintura y te tiño y solucionamos. y se acabó la historia. Claro. En realidad, cuando tenemos... Cami, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, yo lo entiendo como que, por ejemplo, puedes elegir un color y el color rojo, por ejemplo, sería el éxito y todos los demás serían fracaso. Exactamente. Vamos a tomar alguna de las categorías de la variable como éxito, que va a ser la que a nosotros nos interesa estudiar, y el resto van a ser los fracasos. Exactamente. Sí, no me van a teñir ni nada raro por el estilo. O sea, si tenemos una variable que tiene así 3 opciones, como puede ser la de color de pelo, una de esas opciones va a ser el éxito y las demás los fracasos. Exactamente, sí. Perfecto. Por Entonces ejemplo, se transforma una variable
se puede transformar en dicotómica. O sea, Claro. cualquier variable se puede transformar en dicotómica. Claro. De esta manera Claro, vos cualquier podrías- variable se transforma en dicotómica. Podrías ¿Cómo, Lu? decir rubios, si a vos te interesa estudiar los rubios, decís rubios, y la otra sería otros. Exactamente, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Chi cuadrado, ya lo dijimos. ¿Cómo es la distribución chi cuadrado? ¿Es simétrica? ¿Es asimétrica? Unilateral, Asimétrica. derecha. Bien, unilateral. Es asimétrica positiva. A la derecha, positiva. Perfecto. ¿Y con qué variables trabajamos en la distribución normal? ¿Con qué tipo de variable? Escala de medición. Cuantitativas no eran, ¿no? Cuantitativas. Bien, cuantitativa. ¿Y para las binomiales? Cualitativas. ¿Nominales? Bien, cualitativas, Cualitativas. nominales u ordinales. Exacto. Recuerden que las cualitativas pueden ser tanto nominales como ordinales. Después tenemos la F de Fisher. ¿Para qué sirve la F de Fisher? ¿O cómo es la distribución en realidad? No para qué sirve. ¿Cómo es la distribución? Es igual, me parece que no entraba, creo. Ah, No la puede recuerdo. ser, sí. Yo tengo entendido como Únicamente que... la A ver. de- Distribución F del capítulo 8, acá en lo que Sí. no entra, está como que no entra. Bueno, Distribución listo, lo F. sabemos. Bien. ¿Y la T de student? es así. ¿Y cómo la podemos...? Se trabaja igual que la normal, ¿no? ¿Cuándo? Cuando tenemos menos de 30 casos. Bien, entonces una distribución que va a ser simétrica o asimétrica. Simétrica. Exacto, va a ser una distribución que es simétrica, tanto chi cuadrado como la t de student, las dos van a depender de los grados de libertad y se van a ir asemejando a la normal a medida que vayan aumentando los grados de libertad. Entonces, en la distribución ¿Puedes repetir? sí, Perdón. tanto chi cuadrado como t de student dependen de los grados de libertad y se van a ir asemejando a la normal a medida que aumenten los grados de libertad. Ah, sí. Por eso van haciendo, a medida que van aumentando, se va armando más la campanita. Exactamente, sí. Sí, sí. Y los grados de libertad también la puedo encontrar en las hipótesis de una media, de dos medias, ¿puede ser o no? Solamente las voy a encontrar a partir de las Sí. proporciones. No, porque si vos utilizás, por ejemplo, de dos medias, ahí se me corrió. Si vos utilizás, por ejemplo, de dos medias y utilizás un t student, sí vas a encontrar los grados de libertad. Si dice el T de student, me va a aparecer. Si no, si utilizo la Z, no me aparece lo de libertad. Exacto, y si vos utilizás la normal, tampoco. No. Solamente con chi cuadrado y con t de student. Meli, Claro, porque el estadístico de prueba es la T, no sería la Z. claro. Sí, sí, sí. Meli, ¿levantaste la mano? Sí, sí. Bueno, yo soy de la otra cátedra y veo que obviamente algunas cosas son diferentes. Por ejemplo, nosotros vimos distribución normal, distribución muestral, y no sé si ustedes van a hablar de eso, la distribución muestral. Decime un poco más a qué le llaman distribución muestral. Claro, tipo, solamente la distribución se hace tomando una muestra. Siguiente a la muestra. Exacto, todo esto que estamos trabajando es todo con una muestra. Nada más que nosotros vemos que tenemos 6 formas de distribuir las probabilidades. Pero todas son muestrales. Claro, bueno, nosotros la vimos separadas, tipo normal, muestral y binomial vimos todas separadas. Ajá. Bueno, entonces las muestrales, ustedes, a ver, esto es solamente para la cátedra de Muñoz. La cátedra de Galibert no escucha esta parte. Ok. Ustedes tomen las muestrales como una distribución diferente, entonces.
Si se las dieron así, no hay ningún problema, tómenlas de esa forma. Como yo les decía al principio, generalmente los contenidos son los mismos, por lo que estuve viendo en el programa, son exactamente los mismos, pero por ahí el autor suele utilizar, al ser otro autor en el libro, suele utilizar otros nombres. Entonces, por eso te pedía que definieras a qué se refería con distribución muestral. Porque por ahí puede cambiar algún nombre y en realidad están haciendo referencia a lo mismo. Pero por las dudas, ustedes estudian separados. Ok, bueno, gracias. ¿Quién estaba por decir algo? Mari. Sí, pero no sabía si decirlo o no. Quizás estás hablando, me meto, somos distintas cátedras, solo lo tiro. Quizás estás hablando de lo que vimos como subtítulo, creo que en algún video o en algún lado, de esto de variable media muestral, que lo hacían como una subdivisión de la normal. Claro. Cuando se estás utiliza hablando la justo de eso. media. Claro. Digo, no sé, una Sí. idea. Por ahí lo que pueden pensar es tomar a la media y a la proporción, ambos como estimadores puntuales para una distribución muestral. Se me ocurre que puede ir por ahí. Pero la verdad desconozco porque no leí el autor. Así que tendría que como leerlo más. No, sí, está bien, no hay problema. Tampoco quiero como confundir. Última de las cosas que no se ven acá, no importa. No pasa Después me nada. puedes hacer preguntas por privado, no hay drama. Sí, sí, está bien, así no confundo. Dale, gracias. Bueno, recién veo el mensaje de Carué que decía que los parámetros son de la media y del desvío. No. Estaba por decir gracias, pero no. A ver. Vamos a hacer esta distinción. Una cosa son los estimadores y otra cosa son los parámetros. Estimadores van a hacer referencia a aquellas medidas que están enfocadas a la muestra, ¿sí? Son medidas tomadas de la muestra los estimadores. Y los parámetros son aquellas medidas que van a hacer referencia a la población, ¿sí? Entonces, ahí cuando Caru pone que sus parámetros son de desvío, uno puede tomar la media como un parámetro y está bien, porque la mu es el parámetro de la media poblacional, pero el desvío no vendría a ser tomado como un parámetro en este caso, ¿sí? Porque lo que ustedes estudian es que los parámetros van a ser la media y la proporción. Y bien, obviamente, que vamos a tener desvíos de también varianza, desviación estándar y todo ese tipo de cosas, pero los parámetros centrales que van a estar tomando ustedes y sobre los cuales van a trabajar van a ser la media y la proporción. La media para las distribuciones normales y la proporción para las binomiales o las de Bernoulli. Perdón, Pauli, ¿qué sería la proporción? Porque nosotros sí vemos desvío como parámetro. La proporción es la frecuencia relativa. ¿Sí? Es un parámetro. La proporción es un parámetro. Uno va a tener... A ver, todo lo que sea parámetro son todas aquellas nomenclaturas que una vez que utilizadas en la muestra se pueden inferir en la población. Vamos a tener una proporción, por ejemplo, muestral y una proporción paramétrica que va a ser una P mayúscula, por ejemplo. Hay toda una nomenclatura para eso. ¿Se entiende o no? Sí, más o menos. Igual yo también soy de la otra cátedra y algunos temas nosotros no los vimos. Puede ser, puede ser. Ay, qué suerte. Qué comentario. Van a haber otros temas que ustedes no vieron, seguro. Así No, que, seguro son más buenos. bueno, entonces, dijimos lo de las bases probabilísticas, cuáles son las formas que tenemos de distribuciones. Vamos a los valores importantes que tenemos que saber del puntaje Z para poder establecer intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, ¿se acuerdan qué son? No. Donde es lo que, ¿cómo se dice? Me sale beneficio, pero no beneficio. Donde Son quiero que- zonas, ¿o no? Donde acepto o rechazo, ¿no? Eso es prueba de hipótesis. Él ya está avanzado, ya. Me hace llorar. Un poco más básico, Agu. Está bien. Son intervalos, se van a marcar zonas, vamos a ver después en prueba de hipótesis que esas zonas nos van a delimitar si aceptamos o rechazamos las hipótesis, pero antes que eso, estos intervalos nos permiten a nosotros calcular las probabilidades cuando trabajamos con, por ejemplo, una distribución normal, de saber
en qué lugar se encontraría el parámetro, ¿sí? Es un intervalo de confianza que nos daría la pauta de qué probabilidad hay de que yo encuentre el parámetro en ese intervalo que va a estar determinado por valores de Z, del puntaje Z. Esos valores del puntaje Z, generalmente se utiliza uno como el más básico de todos, que si nunca les dicen, van a tomar ese, que es que para un 95% de confianza, el intervalo va a estar determinado por menos 1,96 y más 1,96. ¿Sí? Entonces, se va a hacer una distribución normal, que a esta altura se supone que ya tienen que saber, donde van a tener de un lado el más 1,96 y del otro lado el menos 1,96. A nosotros nos habían explicado como que eran 2 desvíos para un lado y 2 desvíos para el otro, Bien. que venía el 96% más o menos de toda la población. Exacto. Y el 68 creo que era entre un desvío y un desvío, o Sí, 64. un desvío y un algo así. desvío. Está bien eso. Sí. Disculpa, ¿podrías repetir de vuelta para un 95% de confianza el intervalo? Sí, para un 95% de confianza, el intervalo va a estar dado por puntaje Z de más menos 1,96. O, como decía Lucía recién, 2 desvíos. Después también tienen para un desvío, como decía recién, el 64% de los casos se encontrarían en torno a un desvío. El 90% de los casos, o sea, para un 90% de confianza, se encontrarían entre más o menos 1,64. O sea que ahí los límites se achican. Y para un 99% de confianza, los límites se van a agrandar, quedando valores de más o menos 2,57 o 58, depende el autor. Ahora, ¿por qué es importante saber esto de los intervalos de confianza? Más allá de que nos van a permitir a nosotros después ver lo de prueba de hipótesis, nos permite ver qué pasa con la precisión en la medición y qué pasa con los errores en la medición. Fíjense que yo les di 3 valores distintos, 90%, 95% y 99%. El que generalmente se utiliza es el del 95%, y ese 95%, si nosotros lo pasamos al 90%, ahí el intervalo de confianza disminuye. ¿Qué significa con respecto a la precisión o al error? ¿Alguien sabe? Que puede haber más cantidad de error, porque vamos a tener más posibilidades de que caiga en la zona, que se llama No, Zona de rechazo. zona de rechazo, no me salía. No se Igual estaba mal la adelanten. respuesta. No se adelanten. No estamos todavía en prueba de hipótesis. Primero necesito que entiendan qué pasa con los intervalos de confianza para que después puedan entender qué pasa con prueba de hipótesis. Eso es lo de tipo Repetime la pregunta. de tipo 2. Lo que estás preguntando. No, lo de error tipo 1 y error tipo 2 es prueba de hipótesis. Acá estamos anterior a eso. Sí, Lu. ¿Me repetís la pregunta, Pau? Sí. ¿Qué pasa si yo paso de un 95% de confianza a un 90% de confianza? ¿Qué pasa con el error y qué pasa con la precisión? Y es menos preciso, ¿Por qué? porque hay más probabilidad de error. No. Porque hay más desvío y se aleja más de la media. ¿Hay más desvíos? No, hay menos desvíos. ¿Hay menos desvíos? Hay menos desvío. Entonces, si hay menos desvío, ¿qué pasa? No es tan Hay más significativa. probabilidad. Es más preciso. Menos A ver. representativo. Tirado. Tiren No fruta, fue el tiren fruta. Pedro.
Nosotros tenemos siempre hago este gesto, siempre. Algún día me van a hacer un meme con esto y me voy a morir de angustia, pero no importa. Ustedes tienen un intervalo de confianza del 95%. Si yo paso un intervalo de confianza... ¿Qué? Agustín te va a sacar la foto y te va a hacer el meme. Tratemos que no, porque va a haber venganza. Ustedes tienen un intervalo del 95%, pasan a un 90%. ¿Qué pasó con el intervalo? Se achica. Si el intervalo se achica, esto quiere decir que el error disminuye. Por lo tanto, la confianza también disminuye. ¿Sí? Siempre cuando disminuya el intervalo de confianza, va a disminuir también el error, porque el error es la distancia que hay entre el estimador puntual y los límites del intervalo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, si pasamos a un intervalo de un 99%, ahí se agranda el intervalo de confianza, por lo tanto, aumenta el error de estimación. Y va a disminuir la precisión. ¿Más o menos? Como que sería, si estamos hablando de la prueba de hipótesis, sería como algo al revés, porque en realidad, cuanto más me aumentaría mi zona de aceptación, ¿o no? ¿Sería como al revés? No, pénsalo. Mientras más aumenta la zona de aceptación, yo tengo menos probabilidad de rechazar la hipótesis nula, pero el error en la medición es más grande. Claro, el error sí. El error sí. Entonces, Porque mientras más- más grande sea, menos precisa va a ser la medición. Va a ser más fácil equivocarme y aceptar una hipótesis que sea falsa, por ejemplo. Y ahí vienen todos los errores de tipo 1 y de tipo 2 que ya vamos a llegar. Bien, entonces se entendió más o menos lo de intervalos de confianza, el puntaje Z, todo eso van más o menos bien. Ahí Agos dice que sí, Vir también, Mari, Aldana, Aileen, Eileen. Hay algo que te quiero preguntar, que veo en el libro y no entiendo. Sí. Cuando explica los usos de la distribución normal, que pone el ejemplo de los pesos de los recién nacidos. Sí. En la página 211 saca una probabilidad que no sé cómo la calculó. A ver, lo buscamos. 211, ¿me decís? Sí, en el gráfico. ¿El gráfico que está arriba? Ay, porque yo tengo el libro nuevo. Yo no sé qué tengo. Yo tengo una fotocopia que me prestó una amiga. Decime cómo se llama, ¿en qué capítulo estás? En el 8, perdóname. Bien, capítulo 8. Yo acá estoy en el capítulo 7 y estoy en la página 300. El ejemplo es... El ejemplo es el peso de los recién nacidos. Sí. Entonces explica cómo sacar el puntaje Z, que eso está muy claro, pero después en un momento dice, en el gráfico expresamos en términos Z, resulta, te pone el gráfico, y dice, a esta probabilidad sabemos cómo calcularla, Bolonia solo debe saber cómo calcularla, y obtenemos 0,0122. Y yo no sé cómo sacó ese 0,0122, no lo encontré por ningún lado. Lo saca con Infostat, Bolonia. Ah. No te hagas la cabeza en cómo calcular eso. Lo saca con Infostat. ¿No necesito saber cómo calcularlo, eso? No. Bueno, no sé si a ustedes no se lo van a tomar con que lo calculen con Statistics. Con el Statistics, claro. Eso es lo que no sé. Bolonia lo saca directamente con el Infostat. Nos dijeron que no nos van a tomar en sí sacarlo, sino saber leer las salidas del Statistics. Leer las salidas, Perfecto. ¿no? Claro. Perfecto. Buenísimo, entonces. Ni te preocupes, gracias. entonces, cómo se calcula. Listo, gracias. Agos, decime. Sí, antes de pasar a otro tema, quería hacer dos preguntas rápidas.
yo tenía que en normal estándar tenía como media 0 y desvío 1. O sea Sí. que eso no estaría. Sí, está bien eso. Pasa que ese es un estándar, como dice justamente, para utilizar cualquier distribución normal, para cualquier distribución en realidad. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ya tiene una escala preestablecida, como el coeficiente intelectual, como el puntaje Terman, como hay un montón de puntajes, uno le puede poner la media y la desviación. Ok, está bien. Entonces te lo pueden dar, como te pueden, si no te dicen nada, vos utilizás la estándar. Ah, está bien. Y después sería en normal variable cuantitativa y en binomial cualitativa ordinal. Sí, pero en la binomial en realidad es nominal. Porque como tenés éxito y fracaso, no tenés un orden ahí, no tenés una jerarquía. O sea, es la correcta o incorrecta. Está bien, o sea, no le tendría que dar bola a la variable cualitativa o todo eso. Nominal es cualitativo. Está bien, listo. Sí. Gracias, Pau. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Profe. Sí. Yo le quiero hacer una consulta, pero no del material, sino de que esta clase va a ser subida a YouTube. Sí, va a estar subida a YouTube, en el canal de los ¿Sabés chicos. qué día? Calculo que ahora a la noche lo sube a Ayrton. Ah, genial. Como mañana. Genial. Gracias. Por las dudas les aviso también de que vamos a tener otra clase más de repaso el viernes, a la misma hora. Así que cualquier cosa, si se tienen que ir o algo, nada, el viernes se pueden conectar y nos volvemos a sacar las dudas. Buenísimo. Bueno, entonces teníamos estos dos estimadores que yo les había planteado antes. Los estimadores que a nosotros nos va a interesar van a ser la media y la proporción. Para la media vamos a utilizar ¿qué distribución? Normal. Normal. Bien, la normal, muy bien. Para la media, entonces vamos a trabajar con una distribución normal. Aldana, me vas a contagiar el bostezo. No puedo más, todo el día cursando. Y para la distribución binomial. La inversa. Proporción. La proporción, muy bien. La proporción. Habíamos dicho recién, hace un rato, Marina había comentado que cuando teníamos menos de 30 casos utilizábamos ¿qué tipo de distribución? T de student. Bien, de 10. De 10. Entonces, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Vamos a la prueba de hipótesis. Ahora sí. Prueba de hipótesis, vamos a tener dos hipótesis diferentes que van a ser excluyentes entre sí. Vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Cuál es cada una? A ver quién me las puede definir. La nula es... No, perdón. No dije nada. No dijiste nada, dijiste la nula es y me quedé esperando. La nula sería lo que suponemos. Que suponemos una igualdad entre las dos variables. Ahí va, ahí va. En la hipótesis nula, uno va a suponer que estamos hablando de una igualdad de ¿qué? Muestras. Bien, de muestras. ¿Y cuáles van a ser esas dos muestras? No sé. ¿Alguien sabe? ¿Una histórica puede ser o no? Sí. ¿O no es La esa? media de la muestra y mu de la población o al revés. Bien, ahí va. Va a ser la igualdad entre el estimador y el valor paramétrico. Ah. Entonces va a ser entre la media muestral y la media poblacional o mu. Bien. O la población, la proporción de la muestra y la proporción de la población. ¿Sí? Siempre se trabaja en esa igualdad, de igualdad de condiciones entre los dos, entre el estimador y el parámetro correspondiente. ¿Proporción de la muestra ahí? Proporción de la población. Proporción de la población. Sí, siempre claro es que todo. estimador igual parámetro. Eso es lo que corresponde a la hipótesis nula. Y con la hipótesis alternativa, asumo que son diferentes. bien. ¿Y por qué asumo que son diferentes?
porque tengo un éxito y un fracaso? Qué buena pregunta. No, porque también trabajas con la distribución normal. Y en distribución normal no tenés éxito o fracaso. A mí me encanta hacer estas preguntas rompecocos, así que se quedan Ay, como... sí. Nos mataron. Después les termina yendo bien en Pero examen. bueno, claro, vamos practicando. No se quejen, sí. No. Porque viene a proponer un cambio, tipo, intenta cambiar la hipótesis nula. Bien, genial. Viene a proponer un cambio, una situación que va a ser mayor, menor o diferente. Si nuestro parámetro es diferente a nuestro estimador, vamos a estar en presencia de una distribución que sea bilateral, ¿sí? Ahí nuestra hipótesis alternativa va a ser bilateral porque puede ser para un lado y para el otro. Pero en el caso de que, en vez de que les aparezca el signo de diferencia, les aparezca un signo menor o mayor, eso es lo que les va a estar diciendo de que hay una unilateralidad. O sea, que va a ir para un lado o va a ir para el otro. Y en ese caso, si el signo del igual no está en la hipótesis alternativa, se pone en la hipótesis nula. El signo del igual siempre está en la nula, únicamente. En la hipótesis alternativa no hay un signo de igual, porque si nos da igual, significa que vamos a tener que rechazar, que vamos a tener que aceptar la hipótesis nula. Y son mutuamente excluyentes, entonces si aceptamos una, automáticamente se rechaza la otra. Listo, gracias. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Genial. Vamos a estar marcando entonces. Ay, esperen un segundo. Se me fue. Quería estornudar y casi me sale, pero no salió. Entonces vamos a partir de, con lo que son las pruebas de hipótesis y lo que son los intervalos de confianza que venimos hablando, vamos a trabajar con una distribución normal para plantear una zona de aceptación y una zona de rechazo. La zona de aceptación va a ser la parte central de la distribución normal y la zona de rechazo van a ser los extremos, ya sea bilateral, como dijimos antes, que sea diferente, o unilateral para un lado o para el otro, si es mayor o menor la diferencia. ¿Alguien dijo algo? No, bueno. ¿Cómo vamos a armar esa zona de aceptación y esa zona de rechazo? ¿Según qué? ¿O depende de qué? ¿De puntaje Z? Ay, sí. ¿De alfa? Ay, no escuché nada. Escuché puntaje Z no es. De la Del promoción. A ver, Carue. De alfa, Bien. 0,05. Exactamente. Bien. ¿Y qué es alfa? El nivel de significación. La hipótesis. Bien, Agos. Muy bien. Es el nivel de significación. ¿Qué significa el nivel de significación? El punto de corte. ¿Y qué más, Ceci? ¿Por qué está dado el punto de corte? Tengo que estar sacando con tirabuzones así, tengo que ir llevándolo. De grado de confianza. El punto de corte se saca Donde para empieza que el punto crítico. rechazamos o no la hipótesis nula. Bien, eso está clarísimo, ¿sí? El alfa o el nivel de significación nos va a marcar el punto de corte y va a ser un límite en el cual vamos a estar determinando si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula de acuerdo de qué lado caiga. Pero ese alfa, ¿quién lo decide? Está dado. La confianza. No está dado, no es algo que esté dado. No está dado por el estadístico. ¿No es la No depende de confianza? la confianza. ¡Un punto bruto! No tiren verduras. Boludeces iba a Puede decir. ser que lo tenga que dar la persona que lleva a cabo la prueba de hipótesis. Muy bien, ahí va. El nivel de significación lo va a determinar el investigador porque va a depender de ese nivel la precisión que tenga para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, el intervalo de confianza va a depender de ese nivel de significación y no al revés. Si el autor quiere poner un nivel de significación muy alto y que, no sé,
que nos ponga un 0,10, por ejemplo, de nivel de significación, eso va a significar que voy a tener un 90% de confianza. ¿Qué significa un 90% de confianza? Que voy a tener menos error en la precisión, pero también va a depender que mi margen para aceptar la hipótesis nula también va a ser menor. ¿Sí? Por eso yo quería que primero viéramos bien lo que era el intervalo de confianza para que ahora, cuando veamos la hipótesis, más o menos puedan hacer ese paralelismo entre las dos unidades. Entonces, a partir de este nivel de significación, vamos a tener la parte central, que es la zona de aceptación, la parte de afuera, que es la zona de rechazo. Ustedes bien dijeron que la zona de rechazo va a depender del nivel de significación, que es ¿cuánto? Generalmente. 0,05. 0,05. Muy 5%. bien. ¿Y corresponde a qué nivel de confianza? 95. Muy bien. Agustín, por favor, sonreíme, no me digas 95, así como reembolado con la situación. Por favor, te lo pido. Estoy corroborando. Ah, Y después te hago el resumen. Dale, me encanta. Agus te hace unos resúmenes, Genio total. chicos, impresionante. No saben los resúmenes que te hace de las clases. Uno divaga y él te hace tiqui, 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 así, y todo te lo resume. Se llama ser pesado. Bueno, ya dijimos entonces lo que son las pruebas de hipótesis, ya dijimos que tenemos una zona de aceptación y una zona de rechazo. Vamos ahora sí a cuáles son los tipos de errores que tenemos en las pruebas de hipótesis. 2 tipos de errores. ¿Cuáles son? 1 y 2. 1 y 2. El ¿Cuál es cada 1 uno? cae en la zona de rechazo y el 2 cae en la zona de aceptación. El 1 rechaza la nula cuando es verdadera y el 2 es lo de la zona de Acepta la exigencia nula cuando es alta. falsa. Ajá. Bueno, me lo están diciendo de memoria. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando cae de tipo 2 es cuando vos le pones demasiadas exigencias a tu muestra, por lo tanto, no dejas margen de error. O sea, todo va a ser error para vos. No sé cómo se dice bien, pero entiendo lo que quiero decir, pero no sé cómo ponerlo bien en palabras. ¿Alguien más lo quiere intentar? El ejemplo que nos habían dado que era muy claro, por ejemplo, cuando vos caías en el lado de la aceptación, todo por, no sé, mi marido me engaña, está hablando por teléfono, me está engañando, se llevó el teléfono al baño, me está engañando, todo así era el ejemplo, todo engaña a la tipa. Eso es cuando tenés mucho margen de aceptación, y cuando tenés poco, había dado el ejemplo que si yo quiero que mis alumnos, en vez de que se saquen 7, quiero que todos se saquen 10. Entonces, si uno se sacó 9, también está mal, porque tengo muy poco margen de tipo 1, porque cae en la zona de rechazo. Esos fueron los ejemplos. Ajá. Bueno, me van gustando, pero ahí sin explicarnos muy bien de qué se trata cada uno de los errores. ¿Alguien más se anima a intentarlo? Va por ahí, me gusta. Puede ser que Vamos, Cami. el error 1 sea como rechazar la hipótesis cuando es verdadera y el error 2 sea como lo contrario, como que aceptarla cuando es falsa. Sí, eso es lo que se dijo hasta recién. Ahora, yo quiero que ustedes me lo digan sin memorizarlo. O sea, quiero que me lo digan qué significa rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera y qué significa aceptar una hipótesis nula cuando es falsa. Ah, ni idea. Amo la honestidad. Yo te digo lo que tengo anotado. Yo tenía que una hipótesis nula, donde el valor se encuentra en una zona de aceptación que tiene un 95% de probabilidad de ser aceptada, puede cometer un error de tipo 2. Lo escribí con las patas esto. Y había escrito más y no lo estaría encontrando. O sea que tampoco nos sirve eso, dale. Yo había entendido, no, ahora te digo lo que entendí. Yo había entendido que vos podés tener, por ejemplo, una zona de aceptación del
95%, por ejemplo, y si mi valor cae ahí adentro, como que puedo cometer un error de tipo 2 y ahí se me mezcla con toda la parte de como de sesgo o algo así, no sé por qué se me viene a la cabeza, pero no sé si tiene que ver con eso. A ver. Y era sobre las exigencias que dijo Ceci, así también lo tenía entendido yo. Bueno, vamos a ver. Si nosotros tenemos nuestro intervalo de confianza, ¿sí? Para un 95% de confianza, dijimos que el error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Eso va a significar que mi hipótesis nula va a caer dentro de lo que es la zona de rechazo, ¿sí? Nosotros no sabemos si nuestra hipótesis nula es verdadera o es falsa. Nosotros no sabemos eso. Lo que sí podemos establecer es una probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que sea verdadera o de que sea falsa? Entonces, a partir de donde caiga, yo voy a establecer si es verdadera o si es falsa. Yo la acepto o la rechazo. Pero, ¿qué pasa? Cuando esta hipótesis nula cae en la zona de rechazo, yo tengo este porcentaje de probabilidad de que sea verdadera. Y esto nos va a indicar un falso positivo, ¿sí? COVID. Ahí va, pensémoslo de esa forma. Un falso positivo. Creer que tengo COVID porque me duele la cabeza, porque tengo tos, porque tengo fiebre, cuando en realidad no tengo COVID, porque la hipótesis nula es verdadera. Eso es lo que quería que ustedes me dijeran, ¿sí? Es creer que ocurre algo, porque estoy rechazando la hipótesis nula, cuando en realidad no está ocurriendo nada, porque esa hipótesis era verdadera. Es creer que una vacuna tiene efecto, cuando en realidad no lo tiene. Los placebos. Cuando uno consume un placebo, uno va a creer, porque no sabe cuál es el que le toca placebo a cada uno, uno puede empezar a creer que eso tuvo efecto cuando en realidad no lo tuvo. Por eso es importante establecer bien cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es la alternativa. Ahora, el error de tipo 2 vendría a ser al revés. Es la probabilidad de creer, perdón, la decisión equivocada de aceptar una hipótesis nula cuando es falsa. Es decir, aceptarla porque nuestro valor cayó dentro de lo que es la zona de aceptación, pero en realidad era falsa. Y si es falsa, va a implicar que hubo cambios. Por lo tanto, nosotros vamos a pensar que el ibuprofeno que tomé no me hizo nada, cuando en realidad sí tuvo efectos. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien, pero por ejemplo, ¿cómo, o sea, si ponele, cómo te das cuenta si pusiste algo mal o verdadero y falso y no era? Es que ahí está el error, justamente. Ahí está la probabilidad de error. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 va a ser todo lo que sea, o sea, va a ser un 95% de confianza. Y está asociada a beta. Está El asociada a error de beta. no está asociada a alfa. Perfecto. Está asociado a beta, que beta es la zona de aceptación, mientras que alfa es la zona de rechazo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cometer un error de tipo 2? Es un 95% de probabilidad. Es lo que te había dicho, Paulina. Ya lo sé, pero no me lo habías explicado de esa manera. Profe, y esto depende de... ¡Al fin te conozco la voz! Yo te estaba viendo y digo, ay, ¿cuándo habla? ¿Cuándo habla? Que soy de la cátedra Muñoz, entonces capaz... también. Depende del tamaño de la muestra, entonces, ¿cierto? Como la potencia de no sé cómo decirlo. Bien. Sí, también va a depender del tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque a muestras más grandes, ¿qué pasa? Aumenta el error. No, disminuye el error. Disminuye el error. A muestras más grandes disminuye el error, porque las muestras son cada vez más representativas de la población. Por lo tanto, mientras más grandes sean las muestras, hay más precisión en la medición y disminuye el error. Ah, mira vos.
Sí, pensé que era al revés, porque cuanto menos cosas tenga, menos errores voy a cometer. No, en realidad vos pensás de que vos cuando haces un experimento, por eso por ahí, uy, tiré el mate, bueno, van a probar todos. Cuando vos haces un experimento o cualquier estudio que vos hagas científico, vos acordate que lo que querés lograr es poder dar una explicación, ¿sí? Una explicación y hacer una predicción de lo que puede ocurrir. Entonces, cuando vos tomas una muestra, vos vas a trabajar con una población, por ejemplo, para decir que, no sé, de una población de un neuro, el 80%, bueno, no es mucho, el 60% del neuro son depresivos a causa del aislamiento social. Una hipótesis cualquiera. Mi hipótesis nula es esa. Yo voy a tomar una muestra, y si yo tengo 1000 personas en el neuro, y tomo una muestra de 20 personas, esas 20 personas no van a ser tan representativas como si yo tomo una muestra de 500 personas, que son el 50% de la población. ¿Se entiende, Ceci? A medida que vos aumentás la muestra, aumentás la heterogeneidad y vas a aumentar la representatividad que tenga en tu muestra. Por lo tanto, la medición va a ser mucho más precisa. Claro, lo que pasa es que como viste que todos los enunciados te ponen que de la muestra poblacional se saca una muestra que siempre va a ser más chica, entonces al pedo te hacen hacer una muestra cada vez más chica si no va a ser representativa con la muestra poblacional. Pero bueno, Claro. tendría que decir eso. O sea, para un ejercicio está bien, pero echa la confusión de que si te estamos diciendo que siempre tomes muestras más chicas para que sean más significativas, nada, conclusión. No me des bola. Sí. Siempre se trata de hacer la mayor cantidad, o sea, tomar una muestra de la mayor cantidad de personas posible, pero bueno, mientras más grande sea la muestra, más costosa va a ser también la prueba. En recursos, ¿no? En tiempo, en recursos económicos, en materiales, en todo. Entonces, por ahí los investigadores se manejan con lo que pueden, ¿sí? Pero mientras más grande sea la muestra, más representativa va a ser. Lu, tenías una pregunta, o no sé, comentario. Sí, a mí me hizo Qué lindo acordar. verte también, me gusta. Has puesto la cara. Me hizo acordar a cuando vimos el tema de las probabilidades en cuanto a los ensayos, que habían dicho que a mayor cantidad de ensayos, mayor probabilidad y mayor, como que mayor exactitud y más fiable era, digamos. Exacto. Cuando ustedes vean psicometría, no sé con qué nombre tienen la materia de psicometría ustedes, pero cuando vean la materia de construcción de test psicológicos, ustedes ahí van a ver que hay una teoría que se llama la teoría clásica de los test, y lo que hace es tratar de disminuir al máximo el error. ¿Por qué les digo esto? Porque esta teoría está basada en que uno tiene un puntaje observado de una persona y que ese puntaje observado nunca va a corresponder con un puntaje verdadero, porque el puntaje verdadero no lo podemos conocer. Es lo mismo cuando nosotros decimos que estamos trabajando con un estimador y un valor de un parámetro que no conocemos, ¿sí? Entonces hay infinita cantidad de mediciones. El puntaje observado siempre se va a parecer cada vez más al puntaje verdadero. Y ese es uno de los supuestos de esa teoría. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que a medida que uno repite la cantidad de observaciones o aumenta la cantidad de personas de la muestra, cada vez más se va a acercar al valor paramétrico o a la puntuación verdadera. ¿Se entiende? Sí. Genial. Bueno. ¿Se entendió entonces la diferencia entre error de tipo 1 y error de tipo 2? ¿Pudieron entender cuál es en realidad el sentido de los errores? Que no es solamente memorizarse que si acepto uno, rechazo lo otro, si es verdadero, si es falso, sino cuál es el sentido. Podemos volverlo a decir porque hay gente tímida que no va a preguntar. Así resumido. Ella es vocera de todos los estudiantes. Sí. El error de tipo 1 va a ser la decisión equivocada de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por lo tanto, va a ser un falso positivo. Uno va a creer
que ocurrió algo cuando en verdad no hubo ningún cambio. Y después tenemos lo que son los errores de tipo 2, que es la decisión equivocada de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Esto nos va a dar lugar a un falso negativo. Como aceptamos la hipótesis nula, creemos que no ocurrió nada, que no hubo cambios, cuando en realidad sí tuvo efectos, sí hubo un efecto, sí hubo un cambio. Claro, ya me acuerdo cómo nos explicaron esto a nosotros. A nosotros nos dijeron, que es lo que te había dicho yo el otro día, Pau, que, por ejemplo, a vos te decían, agarrá una confianza del 99% y te quedaría entonces un alfa de 0,01, Sí. ¿no? Entonces te decía, la exigencia es tan alta como, por ejemplo, decir, yo tengo alumnos que se sacaron 6 y quiero mejorar. Entonces, si no se sacan 10, que entraría en ese 0,01, como que estaría mal. Pero en realidad hubo una mejora, porque hay gente que sacó 8 o 9, y eso estaría dentro también del 99%, por ejemplo, y ahí estaría haciendo lo del error tipo 2, pero es un quilombo entenderlo así. Sí, me está costando seguirlo, Alexa. Sí, o sea, es... Una pregunta. ¿Cómo sé el alfa según el nivel de exigencia? Agustín, es toda tuya esta pregunta. No, ¿cómo el alfa según nivel de exigencia? Claro, porque vos dijiste que si agarro un nivel de exigencia del 90 y pico %, me da un alfa del 0,1. No, es así. Siempre tu alfa o tu nivel de significación va a tener que ver, lo pone el investigador, ¿no? Pero se va a relacionar con el nivel de confianza. Entonces, para un 90% de confianza, vos pensás que lo que te queda para llegar al 100% es un 10%, ¿sí? Entonces, el nivel de significación va a ser la proporción de ese 10%, va a ser 0,10. Para un 99% de confianza, va a ser la proporción de 1%, entonces va a ser 0,01. Ah, listo, ya entendí. Gracias. Genial. Por eso es que el 95% es 0,05, porque corresponde al 5% restante para llegar al 100. Claro, a nosotros nos dijeron que si en el ejercicio no nos dice el alfa es 0,05. No nos dieron más Está datos bien. de eso. Generalmente se utiliza ese, pero puede que aparezca un 90% de confianza, por ejemplo, y por las dudas, ustedes ya saben cuáles son los valores. Listo, gracias. Bueno, vamos a lo que son, el valor P. ¿Qué es el valor P? Probabilidad. Bien, es un valor de una probabilidad. ¿Qué nos indica? Si acepto o rechazo la hipótesis nula. ¿Según qué? Según el nivel de significación que tenga. Bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa con ese nivel de significación? Si yo tengo un P de 0,04. Muy bajito. ¿Qué significa? Rechazo a H0. ¿Cómo hago? No te escuché. Rechazo a H0 porque P es menor que alfa. Bien, voy a rechazar la hipótesis nula porque el valor P es menor que el nivel de significación que es alfa. Exactamente. Entonces, cada vez que mi valor P sea menor a el nivel de significación, será 0,05 o el intervalo de confianza en el que esté. Siempre que sea menor, voy a rechazar la hipótesis nula. Siempre que sea mayor, voy a aceptar la hipótesis nula. Y en caso de que sea igual, la rechazo también. Nunca te van a dar eso, pero no lo sé. Listo. Nunca me lo pregunté, fue como... No, pero Mira, calculo que sí. nos llegan a ver eso y nos vamos todos a Villa María a buscarte. Calculo que sí, da igual que... Y yo quiero que todos me vengan acá a tomarse un fernet conmigo. ¿Uno? Muchos cocoritos son ustedes amenazando. Unos cuantos, Pauli.
¿Cómo cambió? Un Fernet nomás. Está Unos tibia la cuantos, propuesta. claro. Después de dar esta materia, unos cuantos necesitamos, me parece. Ahí Marina quería comentar algo. Marina Bloch, no Mari Quiroga. Porque ya te vi la cara. Perdón, me perdí en lo último. Si podemos volver a eso, al valor P. El valor P es un valor que te va a marcar un límite entre cuando se acepta la hipótesis nula y cuando se rechaza. Viene a marcarte ese límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo, nada más que cada vez que el valor sea mayor al nivel de significación, o sea, al valor de alfa, se va a aceptar la hipótesis nula, y cada vez que sea menor, se va a rechazar la hipótesis nula. Por eso es tan importante conocer cuál es el nivel de significación. ¿Me seguiste, Mari? Sí, genial, gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué nos queda? Prueba de hipótesis de proporciones. Prueba T también, antes. Prueba T. ¿Quién me puede decir qué es la prueba T? ¿Cuál dijiste? Perdón. La prueba T. Ay, se me fue. La prueba Cuando T, se desconoce el desvío. claro. Es el teorema central del límite. Ah, no. ¿La prueba T la estoy estudiando o no? Sí, muy bien, va por ahí, bien. Ah, bueno. Yo tengo que la segunda prueba es la de varianzas poblacionales desconocidas. ¿Es lo mismo o no? No. Listo. Nosotros teníamos lo mismo, que usás la T cuando no tenés el desvío conocido. Sí, sí, eso Exacto. sí. Eso sí, está bien, sí, tienen razón. Yo, porque nada, lo tengo desde otro lado, no importa. Bien, entonces la prueba T se va a utilizar siempre y cuando la muestra sea menor a 30 casos y que, como dijeron recién ustedes, no sea conocida las varianzas poblacionales o los desvíos. Claro, la varianza poblacional es desconocida. Entonces, La varianza poblacional siempre va a ser desconocida, porque todos los parámetros son desconocidos. ¿no? A nosotros nos dijeron que no. Podía ser conocida o podía ser desconocida. Y cuando era desconocida, como la varianza era desconocida, también desconozco el desvío, entonces uso el desvío muestral en lugar de poblacional. Claramente desde un principio todo va a ser desconocido, pero en teoría ya no van a dar el resultado hecho en el enunciado. Sí, a ver, ¿por qué les digo yo que siempre es desconocido? Porque si trabajamos con valores poblacionales, son valores a los cuales nosotros no podemos acceder, ¿sí? Son valores que no estamos observando, los vamos a conocer a partir de los datos de la muestra. Entonces, en ese caso, se me ocurre que lo que les puede estar diciendo los profes es que cuando no se conoce cuál es la varianza de la muestra, por lo tanto, tampoco se va a poder conocer la varianza poblacional. ¿Sí? Porque al desconocer una, también vamos a desconocer la otra, porque es insesgable. Claro, por eso dice que usamos el desvío muestral, porque no conocemos ni la varianza ni el desvío poblacional. Exactamente, muy bien, ahí me gustó más. Te había mandado fruta entonces. No, está bien. Pasa que como yo les decía, depende de los profes también a qué apuntan, qué es lo que les dicen, cómo lo aprenden. A nosotros nos dijeron que si la varianza poblacional es conocida usamos Z y si es desconocida usamos T. Pero sí nos dieron la opción de que sea conocida. Bueno, sí, está bien. Sí. Ay, no entiendo nada. No termino de entenderlo. Yo tampoco. Yo lo tengo como desvío desconocido. Quizás. Más que variante. A ver, y en la clase de consulta tuvimos este mismo problema. Pauli. No me quejo, no, estoy craneando. Escucha, nosotros, como nos explicaron, fue así, mira, cuando vos utilizás para una hipótesis de una muestra y tenés los datos, utilizás el puntaje Z. El puntaje Z, obviamente, porque puedes calcular todo. Tenés la media y la desviación estándar, entonces puedes calcular el puntaje Z. Claro, cuando no tenés ningún dato conocido, utilizás la T de Stevens. Claro. En el de una media, en el de dos medias,
siempre vamos a usar Z. Y en las proporciones, ¿te acordás que habíamos dicho que a lo que nos habían dicho era que siempre tenía Z, pero que no era el Sí, que en el estadístico Statistics les va a aparecer como Z, ¿cómo es, Agustín? En En inglés. T no tengo idea. Sí, el incorrecto. Agustín, está en otra. No, estoy corroborando. Z uncorrected. Correcto. ¿Ese? Exactamente, en Statistics les va a aparecer Z como. Entre paréntesis, uncorrected. Perfecto. Ahí se van a poder fijar ustedes el valor. Sí. Bueno, ¿quedó claro eso entonces o no? Claro, esa la tenía como hipótesis de proporciones, lo de Z Sí, uncorrected. es lo que acaba de decir Ceci recién. Ah, claro. ¿Viste que estabas en otro lado? No, pensé que me habías corregido porque me habías dicho que prueba de hipótesis de proporciones había antes otra cosa que era lo de T-Student. Por eso me quedé flasheando que no encontraba qué era lo que estábamos hablando. Sí, Perdón. ya pasamos por ¿En el T-Student. ¿En el cuadrado hay algo de eso o no? ¿O solamente es el chi y los grados de libertad? No sé si les dieron algo más a ustedes, en realidad. No dijo y no me olvidé de preguntar. No, entonces queda ahí. Sí. Sí. A menos que les pasen algo más, sería hasta ahí. No, ya dijeron que no, que ya estaba. Hoy terminó última clase. Bien. Buenísimo, entonces. Lo que les queda por ver a ustedes, en realidad, después es qué pasa con la comparación entre dos grupos, que es lo mismo, nada más de que en vez de comparar la hipótesis nula... Comparo medias. Exactamente, se hace diferencia de medias o diferencias de proporciones. Entonces, la media de una muestra, o la mu de una muestra, si es igual a la mu de otra muestra, es una hipótesis nula, se plantea una igualdad. En cambio, en la hipótesis alternativa, la mu de una muestra tiene que ser diferente a la mu de la otra muestra. ¿Sí? Como por ejemplo el caso que les decía al principio de que tenemos dos muestras que tienen un tiempo para aprenderse de memoria determinados objetos. Las personas que tengan una música de fondo como Mozart van a aprender más rápido que los otros. Una hipótesis cualquiera. Ahí se estaría trabajando con mu, de un lado y del otro, de la muestra y de la muestra 1 y de la muestra 2. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna De ahí duda? creo que pasamos a chi cuadrado. Pero recién dijeron que no había otra cosa de chi cuadrado. Yo creo que ahora tenemos que practicar. Estaría muy bueno. Pauli, yo me despido porque me voy a festejar el cumpleaños de mi hija. Así que nos vemos el viernes. Que disfruten. Nos vemos Chao, el viernes. Ceci. Bye. Chao. Chao, Ceci. Chao. Chao. Bueno, ¿el resto les ha quedado alguna duda? ¿Algo que quieran que volvamos a ver? Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo identificar fácil cuándo tengo que usar chi cuadrado? O sea, entiendo que es que relaciona dos variables cualitativas, pero... ¿Hay forma? ¿Siempre lo uso o no lo uso nunca? ¿No hay alguna otra forma de también relacionar dos variables cualitativas para poder confundirme? Tengo muchas preguntas. Es que vos acordate, Agus, del primer parcial cuando veías la C de Kramer, la B de Kramer, la C de Pearson-Jules. Todos esos son modelos para poder ver la relación entre variables cualitativas. Pero ¿qué pasa? A ustedes en Statistics les van a dar directamente chi cuadrado, porque directamente sale el programa con eso. Entonces, chi cuadrado, recuerda que siempre van a ser cuando tengan dos variables cualitativas. Si tenemos una cualitativa y una cuantitativa, ya no nos sirve. Claro. Ok. Gracias, Pau.
Por eso es importante siempre hacer como esa progresión en la materia, porque fíjense que todo lo que venimos hablando, si no ustedes no tuvieran en claro lo anterior, se complica un poco más, porque es todo acumulativo. Pau, ¿y la tabla de contingencia? ¿Tenés idea si está en el libro de Bolonia? Sí, sí están. ¿No te acordás en qué capítulo o En el alguien capítulo de la 5. ten? ¿5? Yo te Menau, te lo paso después. Dale, hago, porfi. Pasalo por el grupo. Te quiero. Si estás en el grupo, no sé. ¿Están en el grupo? Yo no estoy en el grupo. Creo que habían pasado el link si querés sumarte. O pasámelo a mí, yo después la reenvío, si no, de última. Ahí en mensajitos habían puesto el link del grupo de WhatsApp. Yo lo pasé, si no, si Agus lo puede pasar. Gracias. Cualquiera de los dos, a los dos. Perdón, no vi los mensajes, los acabo de ver recién. Vi que ahí Carue me preguntó, ¿esto es así siempre? No sé en relación a qué me lo dijo. Y Virgi dice que desde que arrancó la cursada creo que no entiende nada. Espero que entiendas un poquito más ahora. Y si no, obviamente que nos vemos de vuelta el viernes a las 8:30, ¿sí? Para todas las dudas que les haya generado. Aprovechen a hacer los ejercicios que les dieron los profes para ver si entienden o no entienden los procedimientos. Sí, Caru. No. Quería decirte de que yo no me acuerdo por qué dije eso. Ya está. Perdón. No sé por qué no vi el mensaje. Porque suelo estar como atenta a eso, pero no sé, se ve que no me saltó la notificación y bueno, se pasó. No hay problema. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno. A mí no me queda claro lo de teorema central del límite, pero básicamente porque todavía no llegué ahí con la bibliografía. Bien. Teorema central del límite lo que te va a decir es que para muestras pequeñas uno puede utilizar la distribución T de student en reemplazo de la distribución normal. Y también, como decían antes, cuando tienen desvíos no conocidos. Después les aparece una fórmula y qué sé yo, pero no, ni. Yo te iba a preguntar sobre algo, Pablo estaba buscando la foto en donde estaba la pregunta. Te la leo igual para ver si es que flashé y no la entendí. Pero por lo que explicabas antes, que yo no había entendido, creo que ya lo charlamos. La pregunta dice, si se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación de 5%, entonces también se rechaza con un nivel de tanto, la respuesta correcta es con un nivel de 10%. Es por esto que veníamos charlando antes. ¿Cómo? Si se rechaza con un nivel de significación del 5%. Entonces, las opciones son, también se rechaza con un nivel de significación del 10%, no. También se rechaza con un nivel de significación del 1%. Esa es, del 1%. Ah, acá marca como la respuesta correcta es, también se rechaza con un nivel de significación del 10%. Y no si el nivel de significación del 10% no está incluido en el 5%. Si fuese al revés, si te dijera que uno para un 10%, vos pensalo en los valores del puntaje P, del valor P. Sí. Vos tenés para un 5% un valor de 0,05. Para un 10% un valor de 0,10. 0,10. ¿Es más grande o más chico? No, entonces algo estoy yo haciendo mal. ¿No será, Pau, pensando, ¿no? Lo del que ver con lo de los puntajes zetas de cada uno? Tipo que uno es 1,96 y el otro 1,64. De todas maneras, el 1,64 está incluido en la zona de aceptación, en todo caso, para un 95% de confianza, pero queda por fuera de la zona de rechazo. No queda, no, o sea, no se pasa. ¿Se entiende o no? O sea, imagínenselo
háganse la campanita de Gauss en la cabeza y piensen dónde está el 90% y dónde está el 95%. Sí, Virgi. Una pregunta, ¿cómo calculo P con la aplicación? Ajá, Agustín te va a saber dar esa respuesta. Soy el único que no tiene la aplicación porque no me mandan el teléfono. ¿Pero con qué aplicación, Virgi? ¿Con Probability o con Statistics? No, con la primera. Con Probability, esa es la que no tengo. Sí. Y con el Statistics yo no tengo habilitada ninguna función. Así que igual me puedes ayudar. No es que no tenés habilitadas las funciones, sino que tenés que primero hacerte como si tuvieses una matriz de datos, una base de datos, y ahí te va a habilitar todas las partes de Statistics. Anda donde dice Data. Sí. Y una vez que vas a donde dice Data, te dice... creo que ¿qué opciones te da? No lo tengo ahora en la compu. De última bueno, te mando un mensaje. te dice insertar, y de abajo de todo pone, por ejemplo, X, un espacio y pone Y. Y ahí le das a aceptar. Y te va a marcar X e Y. Y ahí le rellenas en X, ponele 2 o 3 valores abajo, en Y también. Y ahí recién te vas a ir arriba del todo a Statistics y vas a tener en 1, 2, Multiple Sample Test. Y ahí tenés, los que te sirven son el One Sample T-Test, el Two Sample T-Test, el Proportion Test y en Association Test, ahí tenés el de chi cuadrado. Listo. Esos fueron lo que explicaron. Pero primero hacete la base de datos, porque si no, no te va a dar nada. Claro, porque en base de datos el programa no tiene que calcular. Eso pasa lo mismo si también trabajan con Infostat o en la aplicación que vayan a trabajar. Siempre es importante. La única que deja usar sin datos es la proporcional. Claro, la proporcional sí te deja, sin datos. Pero las demás tenés que hacer la base de datos como mínimo. Bien. Buenísimo, gracias. Bueno, chiquis, son las 10 de la noche, ¿sí? Vamos a dejar por hoy acá y nos vamos a encontrar de vuelta el viernes a las 10 de la noche, iba a decir, a las 8:30 de la noche. Vamos a encontrar el viernes igual para que sigamos viendo cuáles son las dudas que tengan. Estaría bueno que les avisen a sus compañeros si se quieren sumar también para que veamos las dudas que tengan ellos también. Traten de hacer los ejercicios, como les decía antes, así pueden ver bien en qué se están equivocando y qué son las cosas que más les cuesta. Bueno, espero que les haya servido. No sé si les sirvió, si sienten que se van con más dudas o sienten que se aclaró un poco el panorama con esta materia. Me gustaría que me cuenten eso.